Llevamos en estos momentos más de un mes de confinamiento en nuestras casas y de estado de alarma. Quisiera enviar un mensaje de fuerza, un mensaje de esperanza y también un mensaje de gratitud. Muchísimas gracias a todos los ondenses que permanecen en sus casas y que de esta manera se cuidan y cuidan de todos y de cada uno de nosotros. Muchísimas gracias también a todos los vecinos que trabajan en actividades que han sido catalogadas como esenciales y que todos los días acuden a sus puestos de trabajo y de esta manera también nos cuidan a todos los demás. En el Ayuntamiento de Onda, desde el segundo cero, nos pusimos a trabajar en toda una serie de medidas de índole social, de índole sanitario y de índole económico para que esta situación pase cuanto antes y para cuando pase pronto podamos recuperar el mismo nivel de vida que teníamos antes de esta grave crisis. Por eso hemos puesto en marcha medidas de tipo económico, como el plan de ayuda a nuestros valientes, a los autónomos, dotado con más de 1 millón de euros, el plan de ayuda y de impulso para que los vecinos de Onda tengan un poco más fácil encontrar un nuevo puesto de trabajo cuando esta situación pase. Y desde el punto de vista sanitario y social, pues ayudar a los más mayores, ayudar a los más vulnerables, con ese servicio de atención a domicilio, llevando a aquellas personas que tienen enfermedades crónicas las medicinas hasta la misma puerta de su casa, o ayudando también a nuestros agricultores más mayores que no pueden salir en estos momentos de casa y están preocupados por el estado en el que estarán sus huertos o sus cultivos. Quisiera decir a todas las personas, instituciones, empresas que han llamado al ayuntamiento poniendo a disposición de todos lo mucho o lo poco que tienen. Gracias, muchísimas gracias a todos ellos. Y quisiera deciros que esta pequeña ola de solidaridad va a convertirse muy pronto en una ola muy grande. Y muy pronto tendremos en Onda, gracias a la generosidad de una serie de empresas y gracias a la solidaridad, al esfuerzo y al cariño de decenas y decenas de costureras de la ciudad de Valencia y decenas de costureras de Onda, tendremos muy pronto 15.000 mascarillas que hemos decidido repartir puerta a puerta, llevarlas hasta casa de los vecinos, para todos aquellos ondenses mayores de 55 años y para todos aquellos ondenses que se encuentren dentro de los grupos catalogados como grupos de riesgo. Nuevamente gracias. Gracias a todas las personas que con todo el cariño están participando en esta inmensa ola de solidaridad que muy pronto verá la luz en Onda. Realizadas estas mascarillas con materiales que cuentan con el beneplácito de las autoridades sanitarias y en un proyecto precioso de solidaridad que además está tutelado por la Universidad de Valencia. Muchísimas gracias a todos. Muy pronto en Onda volveremos a salir a las calles, los vecinos nos volveremos a abrazar en las calles, volveremos a estar juntos y cuando llegue ese momento lo haremos con toda la fuerza. Nadie se quedará por el camino y desde el Ayuntamiento velaremos por todos y cada uno de los vecinos.